Capítulo 46 del libro de Ezequiel. Así dice el Señor Yahvé: el pórtico del atrio interior que mira a oriente estará cerrado los 6 días laborables. El sábado se le abrirá, así como el día del novilunio. Y el príncipe entrará desde el exterior por el vestíbulo del pórtico y se quedará de pie junto a las jambas del pórtico. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y su sacrificio de comunión. Él se postrará en el umbral del pórtico, luego saldrá, y no se cerrará el pórtico hasta la tarde. El pueblo de la tierra se postrará ante Yahvé a la entrada de este pórtico, los sábados y los días de novilunio. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahvé el sábado, será de 6 corderos sin defecto y de un carnero sin defecto. Y como oblación una medida por carnero. Por los corderos, una oblación que queda a discreción, y de aceite un sextario por medida. En el día del novilunio, un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero sin defecto. Y hará oblación de una medida por novillo y de una medida por carnero. Por los corderos, lo que pueda, y de aceite un sextario por medida. Cuando el príncipe entre, entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. Y cuando el pueblo de la tierra venga ante Yahvé en las solemnidades, los que entren por el pórtico septentrional para postrarse, saldrán por el pórtico meridional, y los que entren por el pórtico meridional saldrán por el pórtico septentrional. Nadie volverá a salir por el pórtico por donde entró, sino que saldrá por el de enfrente. Y el príncipe irá en medio de ellos, entrará como ellos y saldrá como ellos. En las fiestas y solemnidades, la oblación será de una medida por novillo, de una medida por carnero, por los corderos a discreción, y de aceite, un sextario por medida. Cuando el príncipe ofrezca un holocausto voluntario o un sacrificio de comunión voluntario a Yahvé, se le abrirá el pórtico que mira a oriente, ofrecerá su holocausto y su sacrificio de comunión, de la misma manera que el día de sábado, saldrá luego, y el pórtico se cerrará en cuanto haya salido. Ofrecerás cada día en holocausto a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto. Lo ofrecerás cada mañana. Ofrecerás además cada mañana, como oblación, 1/6 de medida, y de aceite, 1/3 de sextario, para amasar la flor de harina. Esto es la oblación a Yahvé, decreto eterno, fijo para siempre. Se ofrecerá el cordero, la oblación y el aceite, cada mañana, como holocausto perpetuo. Así dice el Señor Yahvé: si el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, tomándolo de su heredad, el regalo pertenecerá a sus hijos, será su propiedad por derecho de herencia. Pero si hace de su heredad un regalo a uno de sus siervos, pertenecerá a éste solo hasta el año de la liberación, luego retornará al príncipe. Solamente a sus hijos podrá pasar su heredad. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo despojándole de su propiedad. Solo de su propiedad particular legará partes a sus hijos, para que nadie de mi pueblo sea privado de su propiedad. Luego me llevó, por la entrada que estaba al lado del pórtico, a las salas del santo reservadas a los sacerdotes, las que miraban al norte. Allí, en la extremidad occidental, había un espacio. Me dijo: Este es el lugar donde los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios de expiación y de los sacrificios por el pecado, y donde cocerán la oblación, a fin de que no se saque nada al atrio exterior y se santifique así al pueblo. Me sacó luego al atrio exterior y me hizo pasar junto a los 4 ángulos del atrio. En cada uno de los ángulos del atrio había un patio. Esto es, en los 4 ángulos del atrio, 4 pequeños patios de 40 codos de longitud y 30 de anchura, los 4 de las mismas dimensiones. Una tapia cercaba los 4, y en la parte baja de la tapia había levantados unos fogones, todo alrededor. Y me dijo: estos son los fogones donde los servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo. Capítulo 47 del libro de Ezequiel. Me llevó a la entrada de la casa, y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua, en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa, al sur del altar.
Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior, hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000. Era ya un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me condujo, y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles, a ambos lados. Me dijo: Esta agua sale hacia la región oriental, baja la Araba, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua los sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Desde Engadí hasta Eneglayim se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande, y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Así dice el Señor Yahvé: esta es la frontera de la tierra que os repartiréis entre las 12 tribus de Israel, dando a José 2 partes. Recibiréis cada uno por igual vuestra parte, porque yo juré, mano en alto, dársela a vuestros padres, y esta tierra os pertenecerá en heredad. Esta es la frontera de la tierra, lado septentrional, desde el mar grande, el camino de Getlón hasta la entrada de Hamat, Sedad. Berrotá, Sibrayim, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamar, Haserat y Conas y el territorio del Jaurán. La frontera correrá desde el mar hasta Hasar-Enán, quedando al norte el territorio de Damasco, así como el territorio de Hamat. Este, el lado septentrional. Lado oriental. Entre el Jaurán y Damasco, entre Galaad y la tierra de Israel, el Jordán servirá de frontera hacia el mar oriental, hasta Tamar. Este, el lado oriental. Lado meridional, al sur. Desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades, hacia el torrente, hasta el mar grande. Este, el lado meridional, al sur. Lado occidental. El mar grande será la frontera hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este, el lado occidental. Os repartiréis esta tierra, según las tribus de Israel. Os la repartiréis como heredad para vosotros y para los forasteros que residan con vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros, porque los consideraréis como al israelita nativo. Con vosotros participarán en la suerte de la heredad, en medio de las tribus de Israel. En la tribu donde resida el forastero, allí le daréis su heredad, oráculo del Señor Yahvé. Capítulo 48 del libro de Ezequiel. Y estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte, a lo largo del camino de Getlón, hacia la entrada de Hamat, Hasar-Enán, quedando al norte el territorio de Damasco, a lo largo de Hamat. Será para él desde el lado oriental hasta el lado occidental. Dan, una parte. Limitando con Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Aser, una parte. Limitando con Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Neftalí, una parte. Limitando con Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Manasés, una parte. Limitando con Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Efraín, una parte. Limitando con Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Rubén, una parte. Limitando con Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental. Judá, una parte.
Limitando con Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la ofrenda sagrada que reservaréis, de 25.000 codos de ancha, y de larga como cada una de las otras partes desde el lado oriental hasta el lado occidental. Y en medio estará el santuario. La ofrenda sagrada que reservaréis para Yahvé tendrá 25.000 codos de longitud y 10.000 de anchura. A ellos, a los sacerdotes, pertenecerá la ofrenda santa reservada. 25.000 codos al norte, 10.000 codos de anchura al oeste, 10.000 codos de anchura al este, y 25.000 codos de longitud al sur. Y el santuario de Yahvé estará en el medio. A los sacerdotes consagrados, aquellos de entre los hijos de Sadoc que cumplieron mi ministerio, y que no se descarriaron al descarriarse los israelitas, como se descarriaron los levitas. A ellos les corresponderá una parte de la tierra reservada como ofrenda sacratísima, junto al territorio de los levitas. Los levitas, a semejanza del territorio de los sacerdotes, tendrán un territorio de 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho, longitud total, 25.000, y anchura, 10.000. No podrán vender ni cambiar ni ceder nada de esta parte de la tierra, porque está consagrada a Yahvé. Los 5.000 codos de anchura que quedan a lo largo de los 25.000, serán un terreno profano para la ciudad, para viviendas y pastizales. La ciudad quedará en medio. Y estas serán sus dimensiones. Por el lado norte, 4.500 codos. Por el lado sur, 4.500 codos. Por el lado este, 4.500 codos. Por el lado oeste, 4.500 codos. Y los pastizales de la ciudad se extenderán hacia el norte 250 codos, hacia el sur 250, hacia el este 250 y hacia el oeste 250. Quedará una extensión, a lo largo de la ofrenda santa reservada, de 10.000 codos hacia oriente y 10.000 hacia occidente, a lo largo de la ofrenda santa reservada. Sus productos servirán para la alimentación de los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores que trabajen en la ciudad serán tomados de todas las tribus de Israel. El total de la ofrenda reservada será de 25.000 codos por 25.000. Reservaréis un cuarto de la ofrenda santa reservada para la propiedad de la ciudad. Lo que quede será para el príncipe, a uno y otro lado de la ofrenda santa reservada y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos al este, hasta la frontera oriental, y al oeste a lo largo de los 25.000 codos hasta la frontera occidental, para el príncipe, en correspondencia a las demás partes. Y en el medio estará la ofrenda santa reservada y el santuario de la casa. Así, desde la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad que están en medio de la parte del príncipe, entre la frontera de Judá y la de Benjamín, pertenecerá al príncipe. Y las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín, una parte. Limitando con Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Simeón, una parte. Limitando con Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isacar, una parte. Limitando con Isacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón, una parte. Limitando con Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad, una parte. Y limitando con Gad, por el lado meridional, al sur, la frontera correrá desde Tamar hacia las aguas de Meribá de Cadés, el torrente,